Bueno, comenzamos. Buenas tardes, arratsaldeon, buena tarda, boa tarda. Un pequeño guiño así a otras compañeras de otros territorios que han venido. Bienvenidos y bienvenidas a la mesa Feminismos, Procesos Constituyentes y Derechos de las Mujeres. Es una mesa que forma parte del eje del Plan B, ¿será feminista o no será? Entonces, por orden de intervención voy a presentar a las ponentes. La primera en intervenir será Justa Montero, que es activista de la Asamblea Feminista. A continuación intervendrá Beatriz Jimeno, diputada de la Asamblea de Madrid. Y por último intervendrá Angela O'Hagan, que es activista feminista y docente en Glasgow Caledonian University. El objetivo de esta mesa es plantearnos una serie de preguntas. Os voy a explicar más o menos la metodología. Serán intervenciones de cada una de unos 15 minutos. A continuación haremos una ronda de preguntas, de 3-4 preguntas, una devolución y por último mi compañera Sara hará una devolución de la información, un poco de las síntesis principales de lo que ha salido en la mesa. La idea de esta mesa sobre todo surge en el marco de hacernos una serie de preguntas como ¿dónde está el feminismo en los procesos constituyentes? ¿Dónde queremos que esté? Y también pensando dónde se ubica el feminismo desde las tensiones en torno al movimiento autónomo y las instituciones. Otras preguntas que también nos planteamos es qué derechos o ejes políticos serían fundamentales para una política feminista en el marco de una nueva Constitución. Y por último, de qué modo un marco europeo de Plan B se puede aterrizar en un proceso constituyente feminista. Entonces, bueno, yo creo que aquí tenemos a 3 excelentes ponentes para abordar este tema desde una perspectiva más movimentista, institucional e incluso a nivel europeo. Doy la palabra a Justa Montero. Bueno, pues muchas gracias, Izaskun. Muchas gracias y felicidades a las y a los organizadores de estas jornadas, estas estupendas jornadas. Y muchas gracias a Isa Serra por organizar esta mesa redonda e invitarnos a participar. Bueno, vamos a debatir sobre feminismo y procesos constituyentes, pero quizá lo primero que habría que aclarar brevemente es qué es un proceso constituyente. Porque claro, un proceso constituyente no tiene nada que ver con un maquillaje de la Constitución, ni con cómo plantear una negociación sobre cambiar o tal o cual artículo. El proceso constituyente lo primero es eso, proceso, es decir, procesos para ver cómo entre todas y todos queremos organizar el espacio en nuestra vida en común, sobre qué valores, cómo nos vamos a relacionar entre nosotras y nosotros y con la naturaleza para atender las necesidades que tenemos, tanto necesidades individuales como colectivas. Es decir, es un proceso de movilización social, es un proceso de ideas, de confluencias. Y esto es algo que ahora mismo realmente nos gustaría, pero no está en la agenda. Tenemos un referente aquí en el Estado español de algo de lo que fue un proceso constituyente, que es lo que sucedió desde el final de la dictadura y que se ha identificado como el proceso de transición. Un proceso en el que el movimiento feminista fue muy activo en ese proceso social y político para cambiar una correlación de fuerzas y para establecer unos mimbres de una sociedad que queríamos radicalmente distinta. Fue muy activo, hizo propuestas, una propuesta incluso alternativa del articulado de la Constitución, pero el resultado es el que sabemos. El problema fue fundamentalmente, desde mi punto de vista, esto es un debate enorme, pero voy a sintetizar evidentemente, que los padres de la Constitución lo que aplicaron fue una política de pactos y consensos entre partidos, y lo que en teoría tenía que ser una ruptura de modelo de la dictadura a una democracia, no hubo una ruptura con el franquismo, hubo acuerdo con los poderes que lo habían sustentado, y hoy precisamente tenemos ese déficit de legitimación democrática, algo que saben bien las mujeres y hombres que luchan por reponer la verdad, la justicia y la reparación de nuestra memoria histórica.
Bien, este es el régimen que está en crisis, el régimen del 78. Es precisamente algo que el 15M impugnó, recogiendo toda la indignación y toda la movilización social que había habido anteriormente, previa por la quiebra del modelo económico y social, por los millones de personas en situación de exclusión social que dejaba este modelo, por la podredumbre democrática, algo que el feminismo nos apresuramos a señalar no solamente como una podredumbre institucional, de representación institucional, sino una podredumbre democrática en el más amplio sentido de la palabra, en la medida en que esto se acompañaba de una profunda involución democrática que trataba, entre otras muchas cosas, de naturalizar las desigualdades entre hombres y mujeres. Bien, hoy estamos en un momento muy difícil. Se aplican políticas austericidas y biocidas para salir de la crisis, que sabemos los efectos perversos que tienen para toda la población, y eso es algo de lo que se está hablando a lo largo de todo el día. Y esto evidentemente tiene también, hablando de procesos constituyentes y por lo tanto de constituciones, tiene evidentemente una dimensión internacional que luego podemos retomar a la hora de las propuestas o del debate. Tiene una dimensión internacional porque las políticas neoliberales se imponen sobre las propias constituciones nacionales, entre comillas, algo que sabemos aquí por la modificación del artículo 135, pero algo que sabemos también que tiene que ver con los tratados de libre comercio, con el TTIP, con la Europa de las fronteras, con las vallas, los muros y los mares en los que mueren miles de personas. Bien, esto forma parte del marco general en el que nos movemos las mujeres, evidentemente, y en las que se mueve también el feminismo, y es el marco general donde hay que establecer también las propuestas. Bien, y urge las propuestas, y urge pensar que podemos estar como una aspiración, como un horizonte, abrir esos procesos constituyentes. Y hablo de procesos constituyentes en plural. Estamos en un Estado donde hay procesos particulares en las distintas nacionalidades. Y urge porque tenemos que cambiar el escenario y este orden social. Y nos urge muy particularmente a las mujeres porque los conflictos que está planteando la alianza entre el patriarcado y el neoliberalismo lo pagan las mujeres con sus cuerpos y sus vidas. Y urge porque el conflicto, todos los conflictos, pero este conflicto también o se aborda o se agudiza. Y vemos que se va profundizando esta fractura social, que se agotan los recursos, que se recrudece el patriarcado, que crece la homofobia y el racismo, que se profundiza la crisis de los cuidados y que empiezan a aparecer, no solo que se profundizan viejas desigualdades, que empiezan a aparecer otras nuevas desigualdades. Y sin embargo, y aquí, bueno, lo dejo un poco para el debate porque esto es otro temón de discusión, la tensión de la movilización que impulsó el 15M, que ha llevado al proceso del asalto a las instituciones, ha disminuido. Y si no hay movilización social, y movilización social muy fuerte con objetivos muy claros, olvidémonos. La salida a esta situación será una salida por la derecha y por la derecha más feroz. Por lo tanto, claro que nos urge generar mayorías sociales movilizadas para disputar una hegemonía social y cultural que recoja, entre otras, las propuestas y los discursos del movimiento feminista para que sean centrales en estos procesos. Yo voy a plantear, a modo de propuestas muy generales, porque no da mucho tiempo, luego las compañeras concretan o si no en el debate, 4 bloques que recogen algunas de las necesidades de las mujeres que ya tienen un recorrido en luchas prolongadas que han protagonizado las mujeres en el Estado español, que se han prolongado en el tiempo y que por lo tanto yo no me invento nada, porque están ahí, están formuladas, están las propuestas, están las respuestas, ¿no? Pero que evidentemente son cosas que si hablamos de procesos constituyentes tendríamos que tener como en ese horizonte de modificar una constitución, tendrían que transformarse en derechos de facto, teniendo en cuenta que el papel lo aguanta todo y que pueda haber las constituciones más progresistas en el texto, en la redacción,
que luego la realidad de las vidas de las personas y los conflictos en el plano de lo social es mucho más complejo, y a veces estas constituciones y estos redactados en el papel pueden acabar derivando también, si no existe esa profunda movilización social, en algo que se vuelve en contra de los derechos que pretenden recoger. Son 4 bloques así, nada, una pincelada. Bueno, quería también señalar que, claro, cuando hablamos de procesos constituyentes y de constitución, siempre pensamos en normas, ¿no? En leyes, en normas, en disposiciones, y hay que tener en cuenta que esto es muy importante, pero que desde luego para cambiar esas necesidades que se reflejan en esos derechos requieren también de cambios en las ideas, en los imaginarios, en los comportamientos, en las actitudes, es decir, en otro tipo de derechos, de plasmación de derechos que no recogen y que no se solucionan simplemente con las normas. Bien, la Constitución debería de establecer un marco de derechos y obligaciones del Estado que ponga bases para una auténtica equiparación del trabajo productivo, del trabajo de cuidados. Es decir, entro en una primera bloque que tiene que ver con el tema del trabajo. Hay que ver qué trabajos son socialmente necesarios, qué hay que producir, cómo y para qué, y qué es un trabajo realmente socialmente necesario. Eso significa un cambio de modelo económico, cambio en las prioridades económicas y cambios en los modelos de reparto del trabajo propio de las sociedades patriarcales. Segundo bloque, a nivel también de pincelada, tiene que haber un reconocimiento explícito de la soberanía de las mujeres sobre nuestros cuerpos, un reconocimiento de que las personas, mujeres, hombres y trans, habitamos en cuerpos que hoy son objeto de formas de control, de formas brutales de control, que tienen que ver con esa necesidad para el sistema estructural del sometimiento de las mujeres. Por eso tienen que estar reconocidos. Tercer bloque, rapidito, sobre las libertades. La importancia del reconocimiento de la seguridad. Creo que hay que disputar este concepto de seguridad. Creo que hay que disputarlo porque seguridad no tiene nada que ver con policía, con ejército o con leyes mordaza. Seguridad tiene que ver con el derecho que tenemos a vivir una vida segura, sin temor a ser agredidas, acosadas o asesinadas. Y seguridad significa, por lo tanto, garantizar el reconocimiento de la integridad personal. Esto es, en definitiva, simplemente una radicalización de lo que es la democracia. No pensar en la democracia simplemente como, digamos, todo el articulado institucional, sino la democracia llevada al terreno de lo personal, de lo íntimo, de las relaciones personales, porque si no, no hay democracia. Y en cuarto y último lugar, quería señalar sobre qué valores, sobre qué valores, voy a decir sobre qué valores deben de fundamentarse estas propuestas. El principio de igualdad debe de ser, desde luego, un valor normativo. Pero, ojo, porque el marco normativo en el que vivimos actualmente proclama la igualdad, pero sabemos que encubre, lo sabemos, la vida misma, que encubre profundas desigualdades entre las clases, entre los sexos, entre las etnias y entre los géneros. Por lo tanto, evidentemente hay que reclamar una igualdad que garantice la universalidad de los derechos, como se dice en las manifestaciones feministas, derechos para todas, pero todas, y eso significa que hay que contemplar la igualdad respetando la singularidad, la diversidad de identidades, de estatus migratorios, de condiciones de todo tipo. Porque nadie puede imponer, y menos normativamente, y menos a partir de un marco constitucional, una forma de ser mujer. Porque las mujeres ya han demostrado en esta sociedad y en nuestros países, a partir de prácticas no normativas, que hay muchas formas de establecer las relaciones, de vivir las sexualidades, las maternidades, etc., ¿no? Y en último lugar, por supuesto, considerando a las mujeres siempre como sujetas activas, con una agenda propia de reivindicación para poder llevar adelante, no victimizándonos, porque victimizándonos permanentemente lo único que hace es debilitarnos y dar más poder del que ya tiene el patriarcado. Bien, quería acabar diciendo que para esto, para todo lo que significa esto, porque esto solamente lo he enunciado, pero esto son procesos con mucho conflicto social y confrontación,
Se necesitan mayorías sociales que, para empezar, disputen esa hegemonía del desarrollismo y del igualitarismo liberal, unas mayorías sociales que denuncien y reconstruyan. Y, por supuesto, que es importantísimo todos estos procesos que se han dado de salto a las instituciones, pero la participación fundamental es la participación de la ciudadanía organizada, con capacidad para formular propuestas, para exigir y para denunciar, y para definir en estos procesos lo que nos es común, lo que necesitamos para resolver las necesidades y los problemas que nos plantea la vida en común, los conflictos que se generan en la vida en común. Lo que plantea el feminismo, y quería añadir que también el ecologismo, sabemos que no es fácil y sabemos que tenemos muchas dificultades. Trastoca algunas convicciones, algunas creencias y valores que forman parte del marco cultural dominante, entre otros la idea sobre la que se sustenta, o sea, la idea de progreso o la idea de igualdad. Apuntan no solamente a las urgencias de resolver problemas concretos, sino que van más allá y apuntan a las causas estructurales sobre las que se asienta el sistema y, por tanto, inscriben obligatoriamente, necesariamente, las propuestas en un horizonte de transformación social profundo. Confrontan el poder patriarcal y trastocan también la jerarquía que normalmente se hace sobre las necesidades, que son las necesidades básicas. Ya para el debate podemos desarrollarlo más. Y requieren, desde luego, una confluencia, porque un cambio de modelo, que es en definitiva lo que lleva a un proceso constituyente, plantea muchas cosas que no son comunes. Plantea los derechos a la justicia, la laicidad, redefinir las relaciones entre territorios. Es importante dialogar, por ejemplo, que plantean el movimiento feminista, las feministas en Euskal Herria, en Cataluña. Todo eso nos apela. Y sobre todo, y con esto acabo, requiere de una actitud decidida, de un movimiento, de muchos movimientos sociales, y entre ellos de un movimiento feminista fuerte y valiente como siempre lo ha sido, porque sabemos, igual que las sufragistas, que nos jugamos mucho y que nunca nadie nos ha regalado nada. Bueno, muchas gracias, Cristina. Paso la palabra a Beatriz Jimeno. Bueno, buenas tardes y bueno, pues también muchas gracias por invitarme a estas jornadas, ¿no? Que son una esperanza, de alguna manera. Justo ha dicho unas cosas de las que yo iba a decir. Así, dice, yo las digo de otra forma. Bueno, a ver cómo lo digo. Sobre todo a ver si digo algo. Bueno, estamos en un momento, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ella ha explicado, de que el proceso constituyente no es una cosa cerrada, sino que es un proceso que tendremos que ir definiendo, pero en todo caso estamos en un momento en el que lo que se está poniendo en cuestión, yo voy a hablar un poco también de la historia, lo que se está poniendo en cuestión es la noción de ciudadanía tal como la conocíamos o tal como se había construido en los países europeos desde el siglo, bueno, occidentales desde el siglo XVIII, ¿no? Hay un cuestionamiento efectivo de derechos que hasta ahora estaban ligados a la ciudadanía y ese cuestionamiento se está produciendo y se está introduciendo la idea neoliberal de que no hay derechos sin contrapartida y esto está poniendo en cuestión la noción de ciudadanía tal como la conocíamos. Pero en todo caso, la noción de ciudadanía tal como la conocíamos y como la venimos definiendo, ya sabemos por las feministas que es una construcción, el ciudadano es un varón blanco, heterosexual, es una construcción puramente masculina, ¿no? En 1988, el libro de Carol Pateman, Contrato sexual, explica claramente que la ciudadanía, que el contrato original que da origen a las constituciones del siglo XVIII tiene tres dimensiones que siguen estando vigentes y que de alguna manera son, bueno, las tres dimensiones serían el contrato, lo que conocemos como el contrato social, que todo el mundo conoce,
el contrato social rusoniano y tal, el contrato, y Pateman añade el contrato racial, muy visible en constituciones latinoamericanas o en la Constitución norteamericana, a lo mejor menos en algunas constituciones europeas, en otras también, el racial y el contrato sexual, que es la base de las constituciones también, ¿no? Y esas tres dimensiones en realidad consagran de alguna manera el constitucionalismo hegemónico europeo y norteamericano y afianzan el capitalismo y el patriarcado, ¿no? Entonces, pero es muy importante señalar que esto no se hizo sin lucha, porque mucha gente suele pensar que, bueno, que no había más remedio, que era inevitable, que era la época y que era lo que había. Pero realmente para afianzar el contrato sexual, o sea, hubo lucha, hubo una lucha feroz y una resistencia por parte de las mujeres europeas y norteamericanas a perder esa batalla que finalmente perdieron, ¿no? La historia del constitucionalismo demuestra cómo los constitucionalistas cuyas tesis triunfaron, fundamentalmente Hobbes, Bodino, Rousseau, pues excluyeron explícitamente y conscientemente a las mujeres del contrato constitucional que proponían, ¿no? Así que mientras ellos se nombraban libres e iguales, nombraban a las mujeres como desiguales y como subordinadas y como no libres, ¿no? Heterodesignaban a las mujeres en terminología de Celia Moros, ¿no? Entonces, en la Revolución Francesa, realmente en todas las revoluciones y en todo el proceso que llevó a las constituciones modernas, las mujeres participaron muy activamente. Desde luego, como sabemos, en la Constitución francesa muy activamente. Las mujeres estuvieron presentes en todos los sucesos revolucionarios, desde los cuadernos de quejas, la marcha a Versalles, luego la fundación de clubes de mujeres revolucionarias, y las mujeres y los hombres se llamaban a sí mismos en aquella época ciudadano tal, ciudadana cual, ¿no? Pero enseguida, bueno, se dieron cuenta que la Constitución que proclamaba los derechos del hombre y del ciudadano las excluía precisamente a ellas de eso que proclamaban los constitucionalistas como universal, los derechos, la igualdad, la ciudadanía, etcétera, ¿no? Y como digo, no fue por la época, sino porque hubo un movimiento explícito de exclusión. Pero se batalló, y no solo lo batallaron las mujeres, fundamentalmente las mujeres, pero hubo hombres que también lo batallaron. Explícitamente, por ejemplo, el Parlamento jacobino, el marqués de Condorcet llevó dos propuestas: el derecho de las niñas a recibir educación igualitaria junto con los niños y el derecho de ciudadanía para las mujeres. Lo llevó y lo perdió. Quiero decir que había una batalla consciente y muy real. Las mujeres se organizaron, se nombraron, como sabemos, como el tercer estado del tercer estado. Olympe de Gouges redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y la guillotinaron. Es decir, y a partir de entonces, pues evidentemente hubo una ofensiva ideológica, se desató una ofensiva ideológica muy potente, para justificar ideológicamente que cuando se decía libertad, igualdad, fraternidad, o cuando se decía ciudadanía o derechos, pues la mitad de la ciudadanía, la mitad de la humanidad quedaba excluida, ¿no? Y esto, pues, preclaros igualitaristas, revolucionarios que han pasado la historia, como Rousseau, constitucionalista e igualitarista, pues evidentemente su modelo de mujer era Sofía y era un ser completamente subordinado, ¿no? Pero como digo, hubo lucha. Es importante saber que hubo una batalla que, aunque en aquel momento se perdiera, pero se dio, ¿no? La misma lucha que se dio con la Constitución americana. En 1848, cuando las mujeres feministas en Seneca Falls contestan el contenido de la Constitución americana, pues lo tienen claro, y ellas comienzan a militar en el movimiento contra la esclavitud y en el abolicionismo, aparte de por cuestiones éticas, por compartir un mismo destino como personas no libres. Ellas creen sinceramente que si los negros alcanzan la igualdad, ellas también lo alcanzarían, y de hecho ellas fueron impulsoras y, como sabemos, participantes principales, aparte de los propios negros y negras, del movimiento abolicionista, ¿no? Pero bueno, ahí cuando hubo traiciones concretas, ¿no? Cuando el líder negro Frederick Douglass aceptó que el voto
de los negros en América excluía a las mujeres negras, ¿no? Después de que las mujeres habían estado en la lucha abolicionista desde el principio y que estaban convencidas de que esto también traería, que la libertad de los negros en América traería su propia libertad. En fin, hubo una traición. A partir de ahí, bueno, nuestra causa, como siempre, la causa siempre aplazada, y recordemos que hoy día, durante todo el siglo XX, ha habido una lucha feminista en Estados Unidos que viene, y la Cámara de Representantes americana viene obstruyendo durante todo el siglo XX la aprobación de la enmienda de igualdad de derechos que proscribiría la discriminación por sexo, ¿no? Así que, bueno, la batalla se ha dado permanentemente, las batallas se han dado, y bueno, algunas se han perdido, otras se han ido ganando. Nuestra Constitución realmente, Justa dijo que iba a hablar de ella, pero yo me he leído algo, la Constitución del 78, el movimiento feminista fue muy activo. Yo ahora he leído un artículo el otro día para mirar esto de Cristina Alberdi, ¿no? Aunque entonces no era lo que es ahora, y ella pues se queja en ese mismo año de la aprobación de la Constitución, de que se ha ignorado, o sea, al movimiento feminista, que han estado ahí desde el principio luchando, que han sido muy activas, y que se ha ignorado todas sus demandas, amén de que, por supuesto, no ha habido ninguna mujer en la redacción de la Constitución. Había muy pocas mujeres en las Cortes en aquel momento, pero quiero decir que en aquel momento ya el feminismo era consciente de que ahí también se nos ignoró, y todo lo que participamos en la transición, en todas las luchas, fue una más de las muchas traiciones que se dieron en la transición, ¿no? Bueno, yo creo que queremos a estas alturas no puede haber un proceso constituyente que no nos tenga en cuenta. Queremos un nuevo pacto sexual que redefina pues los términos del poder, de la ciudadanía, los espacios, los tiempos, y lo queremos desde la ruptura definitiva, o si no definitiva, desde la ruptura radical del modelo social, económico y político patriarcal en el que vivimos, ¿no? Y bueno, yo creo que está por ver cómo se consigue ser poder constituyente. Efectivamente, como sujeto político, ¿no? Como ha conseguido, como ha dicho Justa, y estoy completamente de acuerdo. Bueno, en principio tendremos que poner en evidencia, y todavía muchas veces lo vemos en la lucha política cotidiana, que todavía es muy difícil poner de manifiesto la falacia de los discursos que se pretenden neutros, ¿no? Decir que las mujeres queremos ser poder constituyente y sujeto político en lo que quiera que sea la Constitución que finalmente, si es que la hay, o en los procesos que se generen, pues eso ya de por sí es complicado y no es fácil de conseguir. Pero en todo caso es algo que no podemos dejar que pase de nuevo. Yo también iba a decir lo que consideraba que debían ser derechos que entraran o que fueran objeto de reivindicación prioritaria en la nueva Constitución, pero es que son los mismos que ha dicho Justa exactamente. Lo que está claro es que, en todo caso, como es un proceso y como el movimiento feminista pues es muy diverso, evidentemente eso tendrá que conllevará por parte del movimiento feminista discusiones que serán tan vivas como suelen serlo entre nosotras. Pero supongo que estoy casi convencida de que los 4 bloques de derechos que ha mencionado Justa constituirían un bloque de mínimos necesario. En todo caso, cualquier proceso tiene que contar con el movimiento feminista en el mismo nivel que se cuente con otras organizaciones, ¿no? Creo que se podría añadir, no sé si Justa estaría de acuerdo, pero yo lo añadiría, la necesidad de la paridad en la representación en las instituciones políticas, por ejemplo, por decir alguno de los que no ha dicho Justa. También la necesidad de incluir de manera obligatoria, o como se quiera, enfoque de género en las políticas públicas, pero bueno, eso serían objeto, como digo, de discusión incluso entre nosotras mismas, ¿no? Para ello tendría que haber madres de la Constitución, no puede ser que sigan siendo únicamente padres.
Yo creo que la Constitución tendría que estar, una Constitución que saliera donde el movimiento feminista fuera importante, tendría que contar con un lenguaje inclusivo y ahí ya tendríamos una formada, pero sin duda yo creo que no es una cuestión menor. Justo ha mencionado la necesidad de las normas, lo que quede reflejado en las normas, el papel lo aguanta todo y también está el artículo 14 y hay muchos artículos en la Constitución que, como sabemos, no tienen ninguna trascendencia. Se trata de cambiar mentalidades, de deconstruir subjetividades patriarcales y eso requiere no solo una Constitución escrita, sino efectivamente un trabajo por parte del feminismo, un trabajo en la calle, un feminismo muy movilizado, etcétera. Creo que en este momento es un buen momento para el movimiento feminista. Creo que estamos en uno de los mejores momentos después de mucho tiempo, después de tiempo de cierto alergamiento. Bueno, pues no solo las circunstancias, o sea, yo creo que los intentos de Gallardón supusieron un aldabonazo, no ha sido solo por eso, pero desde luego supusieron un aldabonazo en un movimiento feminista que nunca ha dejado de estar ahí, pero que bueno, que estaba más parado como otros movimientos sociales. Yo creo que esto ha significado un aldabonazo y el incremento, o por lo menos la lucha que estamos manteniendo contra la violencia, ¿no? La manifestación del 7M, etcétera. En este momento creo que somos uno de los movimientos más movilizados de los que hay actualmente, pero evidentemente necesitamos que no solo el movimiento feminista esté en la calle, necesitamos que todo el mundo esté en la calle, porque la Constitución no se va a hacer, o un proceso constituyente no se va a abrir porque nosotros lo pidamos. Tiene que ser pues toda la ciudadanía organizada. Y como tenía aquí unos derechos que son los mismos que ha dicho Justa, pues yo creo que lo dejo y luego en el debate pues hablamos más de ello. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Damos la palabra ahora a Angela O'Hagan, que va a dar una perspectiva un poco más europeísta y va a hablar también desde su experiencia en el movimiento feminista en Escocia, a raíz también del referéndum. Bueno, buenas tardes. A ver si me voy. Vale. Bueno, como las demás compañeras aquí, primero quiero agradecer la invitación por parte de Isabel Serra y a través también del Sol, que es Amaya Orozco. Os agradezco de verdad la oportunidad de compartir la mesa con esas compañeras tan inspiradoras y de estar aquí y poder pues, participar en ese foro tan dinámica es una gran oportunidad y un gran placer. Y sobre todo poder participar debajo del eslogan "el plan B será feminista o no será". O sea, podríamos dejarlo dicho así. O sea, que es el gran negocio, ¿no? Que el tema del plan B para Europa también este fin de semana para la gente del Reino Unido también tiene, bueno, es un asunto un poco más agudo después de la semana que ha pasado David Cameron. Sí, un punto más agudo, dado su postura con cara a Europa y su determinado descuido de los derechos y la voluntad de la población, privilegiando sus estrechos intereses partidarios. No solo pone por encima de los intereses de sus miembros, pero demuestra un desprecio total para el movimiento de las personas y la movilidad y ni siquiera da palabra a los derechos de las mujeres. Así que nos estamos enfrentando a otro referéndum en el Reino Unido en junio para decidir si quedamos o largamos del proyecto europeo. Un asunto diviso y dividor. Según un sondeo ayer para el periódico más popular en Escocia, un 66% de la población en Escocia quiere quedarse. En general es la disposición en Escocia, pero no es una mayoría cómoda ni estable. Hay muchas dudas, tanto de la izquierda sobre el TTIP,
soberanía y la postura de las instituciones europeas, como vimos el año pasado con Grecia, la austeridad y la política económica dañosas, y por parte de la derecha pues el coste, la cuestión de inmigración, pagos de política social y burocracia exagerada, y estamos pues cogidos todas en ese debate allí. Pero dentro de tanto ruido del político mainstream, ¿se oye alguna preocupación con los intereses de las mujeres? Pues muy poco, la verdad. Y suele ser las mujeres que hablamos de derechos, y de derechos de todos y de todas. También nos tenemos que enfrentar dentro de ese debate pues una política de igualdad de la Unión Europea cada vez más diluida y formularia. ¿Se queda o no? ¿Qué significa para las mujeres? ¿Y aún le importa a alguien? O sea, ¿hasta qué punto vamos a saber hasta qué punto va a salir pues todo el tema de derechos de la mujer, al no ser que nosotros repetimos las demandas y el caso de cuidar los derechos que siempre hacemos? El debate y el proceso antes del referéndum para la independencia en Escocia en 2014 era sin paralelo en mi país en cuanto a la movilización popular, generando una energía imprevista. Dentro de esta movida las mujeres estábamos muy visibles, metidas, contribuyendo y avanzando el debate. Fue una experiencia única, pero también tiene su parte negativa, que sirve de reforzar las lecciones apuestas y de interés para hacer feminista el plan B. Bueno, ¿qué se puede aprender de nuestras experiencias en el INDIREF en Escocia en cuanto a pues, integrar los derechos de la mujer en un momento y oportunidad de cambio constitucional que ofrecía la oportunidad de formular una constitución que no tenemos? O sea, no era cuestión de cambiar la constitución, era cuestión de crear una constitución, porque no la tenemos. Para las mujeres, las ideas y conceptos que nos ha elaborado Justa y Beatriz ahora eran importantes y centrales, y no los quiero repetir, sino voy a hablar más bien pues un argumento un poco triste, que es pues las voces feministas a veces se quedaban en los espacios feministas. El factor más importante para ambas campañas, el sí y el no, sí para independencia, no para quedar parte de la Unión, el factor más importante para ambas campañas era el voto de las mujeres, ganarlo, impulsarlo, y para la campaña sí, aumentarlo y reducir la brecha entre hombres y mujeres. A principios del año 2013, el apoyo para la independencia era un 41% de hombres y 28% entre las mujeres. El resultado final, la distribución entre hombres y mujeres era mujeres 44 sí, 56 no. Hombres 47 sí y 53 no. De un voto general de 45 sí y 55 no. O sea que el voto y la posición de las mujeres se movió muchísimo en el debate. Y al final pues reflejó un margen más pequeño de que se había demostrado todos los sondeos durante los debates o el periodo antes del voto. Pero cómo se cuidaba y facilitaba la participación de mujeres en el proceso y cómo se reflejaba un interés prioritario en los derechos de la mujer mientras o dentro de todo este proceso. Pues primero, la realidad es que las mujeres no tenían o no teníamos acceso a los espacios de decisión, incluso en los mismos partidos políticos, aunque de momento todos los partidos tienen un líder mujer. En aquel entonces no lo tenían, pero ahora sí. Al principio de la campaña el proceso se concentraba en lo técnico, concentrándose en qué forma debiera tener la pregunta en el referéndum.
O sea que un proceso formal y distanciado de la población. Se centraba entre negociaciones entre dos primeros ministros, Alex Salmond y David Cameron. En contraste al proceso de la primera etapa de autonomía y antes de los votos en 1999 y 97. Perdón. Segundo, cómo se trataba el tema mujer en cuanto a los derechos de la mujer, en cuanto en qué se constituyen los derechos de la mujer y cómo se los convierten en derechos constitucionales. La verdad es que los partidos políticos, las campañas formales y los grupos de reflexión no se centraron ni incluyeron un análisis de género en formular su política, y menos aún en consideraciones de los derechos de la mujer. Por mucho que los sondeos indicaban que a las mujeres nos interesaban y nos preocupábamos por políticas de economía, seguridad social, en todos los documentos principales de ambos lados y en sus discursos no se encaraban a las consecuencias o impactos para las mujeres de la independencia o el status quo. Esa ausencia de reconocimiento y falta de respeto pasaban por encima, o mejor dicho, a pesar de la extensa actividad feminista que formaba parte de la amplia campaña, sobre todo la campaña para sí, o sea, the pro-independence campaign. O sea, sí se había activismo feminista y muchas voces feministas articulando un argumento, una visión y demandas de qué podría significar la independencia de Escocia para la independencia de las mujeres. Tal era el eslogan de una de las asociaciones más importantes y relevantes de toda la campaña, que sigue ahora, Women for Independence. Junto con Women for Indie, otras campañas y otras asociaciones nacionales y locales, tanto en Gender como the Scottish Women's Budget Group, que coordino yo, y activistas feministas individuales, informaban y nos organizábamos por todo el país. Así que las mujeres estaban organizándose, creando espacios feministas y alzando voces feministas. Pero al final lo que está claro es que estas voces solo se oían de forma significativa en los espacios feministas. Y es lo que acaba de decir Beatriz, pues subraya eso, ¿no? La importancia de distinguir la presencia del movimiento feminista y la participación en el poder. Y la participación en tomar decisiones en la formulación de la Constitución. Es el problema del debate paralelo, del cual nos avisó la compañera en la sesión anterior. Sí que hubo oportunidades y éxitos en relación a algunas políticas como la provisión de cuidado de los niños, por ejemplo. O sea, a través de campaña y activismo feminista, los partidos empezaron a hablar mucho de esto. Pero en relación con esa política, el intento y el discurso feminista de reorientar las relaciones de género se perdían en un argumento más instrumental del acceso de la mujer al mercado laboral pagado. El argumento en favor de la independencia no se centraba en unas demandas nacionalistas ni un interés estrecho de identidad cultural, sino el abanico amplio de la campaña sí se cuadraba una política anti-austeridad, autonomía política, un sistema de seguridad social justo y progresivo. Pero aún dentro de ese movimiento y esos argumentos supuestamente progresivos, los derechos de la mujer no formaban parte o una parte elemental del análisis si no lo pusiera en voz alta las feministas. Hasta The Radical Independence Campaign fallaba, impulsando a compañeras Kat Boyd y Jennifer Morrison a escribir su respuesta a la independencia radical, revocando un análisis feminista. Bueno, saliendo de esa experiencia de IndieRef 2014, sí se puede decir que tenemos un movimiento feminista más fuerte y visible. Sí que el discurso político incluye más referencias a las mujeres, nuestros derechos y la representación política de la mujer. Ahí sí compartimos pues ese buen momento y buena energía.
Pero en cuanto a las pruebas propuestas para asesorar un proceso constituyente que avance los derechos, las mujeres participaban en el proceso formal de cambio constitucional. Pues no. ¿Cómo fue el proceso? ¿Fue un proceso abierto y participativo o cerrado y élite? ¿De qué se consistía el debate y a qué era el llamamiento? Plantean algunas que un problema del INDIREF era que el análisis y el proceso de vota primero y negociar segundo, resultando en el asunto se quedaba a distancia de los intereses más cercanos o accesibles de las mujeres. Y luego el segundo problema era de quién negocia o negociaba. Y así lo que temíamos llegó a pasar. Después del voto, el grupo negociando la extensión de los poderes autonómicos era mayoritario hombres. Fue en ese momento, y únicamente en ese momento, y proceso que por primera vez se introdujo en el debate institucional el tema de los derechos reproductivos de la mujer. La cuestión de trasladar el reglamento del aborto fue introducido como un tema de salud pública por un diputado del Green Party, sin consultar con asociaciones feministas ni siquiera las mujeres del partido. En conclusión, según algunas compañeras de la Universidad de Edimburgo, han dicho: mientras la política alta domina la forma y el contenido del debate, y que ese se concentre en cuestiones abstractas, legislativas, como decía justo, va a seguir excluyendo al pueblo del proceso, y sobre todo las mujeres quedarán más excluidas porque no son presentes debido a la baja representación política de las mujeres en los foros formales. Por eso, Scottish Women's Budget Group, conjunto con nuestra asociación hermana del UK Women's Budget Group, lanzamos el Plan F, un plan feminista para una economía sostenible y de cuidado, enmarcado demandas claros para política de gasto, de renta y de impuestos, para realizar una economía alternativa, como elaboró con tanta fuerza Amaya esta mañana. Lo produjimos para las elecciones británicas el año pasado y lo estamos revisando ahora para las elecciones escocesas en mayo. Así que termino donde empezamos, en qué se constituyen los derechos de las mujeres y cómo se los hace constitucionales. En los momentos de cambios constitucionales, como nos enfrentamos ahora con Europa, sí que necesitamos un plan B, que pone fin al comportamiento institucional que atestigamos contra Grecia el año pasado. Las voces feministas globales se pusieron en alto, incluso la Asociación Internacional de Economistas Feministas en su congreso anual. El desafuero de ese cuerpo feminista dejó claro su indignidad en contra de la postura institucional capaz de pasar por encima de la soberanía de un Estado propio y sobre todo de pasar de reconocer, de remediar el dañoso tratamiento de las mujeres que resulta de las acciones de las instituciones. Por esas lecciones y necesidades en contra de la austeridad, de política perversa, estoy tan contenta de estar aquí en un taller reclamando un futuro feminista por un plan B feminista. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Vamos a pasar ahora a abrir el turno de palabra. Hay ruido fuera, no sé si se oye bien al fondo, más o menos. Vale, igual podemos ahora probar con este micro. Bueno, pasamos el micro, cogemos así una ronda de 3-4 preguntas. Yo creo que han salido un montón de temas interesantes así para debate, así que si alguna o alguno se anima. Hola, pues muchas gracias a las miembros de la mesa y me voy a colocar a pensar junto a vosotras y entonces me gustaría preguntar
si dentro de el proceso constituyente al que vamos a aportar desde el feminismo plural, pues solo van a entrar cuestiones, o sea, las cuestiones que se han dicho, que estoy totalmente de acuerdo, los 4 puntos de Justa, Montero, los que ha añadido Beatriz, que son, desde luego, me parece que son muy importantes, pero mi pregunta es, pensando desde la tradición donde me inserto, del feminismo pacifista internacionalista, si la política de las mujeres es solo nuestros asuntos o podemos tener una mirada propia sobre todo. Es decir, yo voy a plantear que creo que desde el feminismo, la tradición feminista, podemos aportar a un proceso constituyente no solo en materias que nos afectan como carenciales de derechos, sino también como aportaciones a la universalización. Entonces me parece que sería importante que desde el feminismo plural pues recuperáramos esa idea de la Europa de los derechos, de la solidaridad y reivindicáramos la paz, que no nos quedemos solo con la seguridad. Ahora todo nos lo están metiendo por la seguridad, que es otra que la que decía Justa, ¿no? Pero están sustituyendo la paz por la seguridad. Y la paz es algo más. Y que hemos peleado mucho por el desarme. Y que detrás de todos los desastres está la industria armamentística a la que Europa contribuye. Entonces, eso que para las mujeres pues ha sido una cosa muy importante, pues yo os pregunto si también tendría que formar parte de la reclamación feminista atendiendo a estas tradiciones que también son una herencia para todas. Gracias. Si no hay ninguna pregunta, si queréis... ¿Sí? Por ahí. Sí, me sumo al agradecimiento que ha expresado la compañera que me ha precedido. Yo quisiera preguntar a las compañeras de la mesa, en un sentido que tiene más quizá que ver con lo local, pero que también tiene su inserción en el marco europeo, en relación a la cuestión de los procesos constituyentes que de momento no están impulsados en Europa. Entiendo que este espacio puede constituir un germen para impulsar estos procesos constituyentes, pero en la medida en la que todavía nos queda mucho camino por recorrer y teniendo en cuenta que aquí, por ejemplo, hay fuerzas, expresiones políticas que plantean, más que proceso constituyente, una segunda transición con una lógica que tiene que ver también con recuperar el marco de consenso, aunque no tanto como método de acuerdo, sino como fin en algunas ocasiones, en algunas expresiones políticas. ¿Cómo creéis que se insertan las necesidades y las expresiones de las políticas feministas a medio y largo plazo? ¿Y de qué manera adaptar todo esto a un marco político que es posible que no concrete el proceso constituyente, pero que sí tenga mucho que ver con una salida de segunda transición? Gracias. Bueno, muchas gracias a todas las ponentes. Quería incidir sobre la cuestión del debate paralelo y que las voces feministas se queden en los espacios feministas. Entonces, bueno, creo que el análisis ha sido muy acertado. Esto pasa, se llega hasta un punto y se desaparece, tanto del contenido como del espacio. En cuanto a feministas, ¿cuáles serían las estrategias que pensáis que no estamos intentando para que ocurra esto, es decir, para evitar que ocurra esto? Si no hay más preguntas, si os parece, ahora podemos responder y luego abrimos otro turno de preguntas. No sé cuál. ¿Quién empieza?
allá voy. Primero lo que tú planteabas, bueno, yo creo que nos hemos sometido a una contención absoluta a la hora de plantear los puntos, porque era respetar el tiempo súper estricto, pero evidentemente, que nos hemos remitido a las cuestiones más específicas y ni tan siquiera las más específicas las hemos podido desarrollar todo. Pero efectivamente lo que se plantea, yo creo que lo fundamental del planteamiento actual, o por lo menos de las propuestas del feminismo, es una propuesta del feminismo como una visión que es imprescindible para poder abarcar el conjunto de problemas que tiene planteadas hoy la sociedad y las personas. Desde ese punto de vista, efectivamente, el feminismo tiene una tradición en este Estado español, que es un feminismo pacifista, que existen colectivos feministas pacifistas desde los años a mediados de los primeros colectivos que han existido han sido colectivos pacifistas, y el movimiento feminista ha sido un movimiento siempre que se ha pronunciado contra la guerra, contra las bases militares, ha participado en todas las... Es decir, que tiene una tradición de defensa de los derechos y defensa de la paz frente a la guerra, frente al armamentismo tradicional, ¿no? El movimiento feminista protagonizó las acampadas de mujeres, de apoyo a las mujeres de Green and Como, las acampadas en Zaragoza, en Asturias, en Cataluña, contra las instalaciones militares. Es decir, que hay toda una trayectoria y que efectivamente eso forma parte del bagaje de la cultura y de las propuestas feministas, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista, por supuesto, totalmente de acuerdo. Creo que hay aspectos centrales que también hay que abordar. Por ejemplo, hemos señalado el tema de la laicidad. Es imposible pensar desde una perspectiva feminista sin hacer una crítica, hacer una apuesta y una propuesta por un Estado laico, y en eso también el feminismo tiene una larga tradición de pelea contra lo que es la jerarquía católica, de alianzas con lo que son las feministas católicas y creyentes. Entonces, pues por supuesto que si hablamos de una propuesta de cambio y de modelo social, es una propuesta en profundidad que abarca todo esto. Que yo creo, como experiencias, yo puedo aportar dos en las que he participado. Una, lo de la Constitución del 78, donde, desde donde yo estaba, que era la Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid, elaboramos toda una propuesta constitucional alternativa. Y me vais a permitir que me dé el gustazo de leeros un texto. La familia no será objeto de especial protección por parte del Estado. El Estado reconocerá el derecho que toda persona tiene al desarrollo y a la libre disponibilidad de su afectividad y su sexualidad mediante la institución matrimonial o cualquier otro sistema no institucionalizado, elección que en ningún caso podrá traer consigo discriminaciones, no pudiendo el estado civil de las personas ser causa de discriminación alguna. Fijaros si no tiene actualidad. Y esto es el 78, elaborado por respecto a la educación, incorporando lo que tú antes planteabas, ¿no? Con respecto a la educación, hay otro párrafo, con respecto a todo lo que son universalización de derechos básicos, ¿no? La otra experiencia que yo creo que la tenemos todas muy cercana y que es muy interesante es precisamente los procesos, y aquí hay algunas compañeras que han sido particularmente activas, los procesos de participación en los procesos de las candidaturas de confluencia de cara a las ciudades del cambio, en concreto aquí en Madrid, pero también en Cataluña, por supuesto, en Coruña, en tantos otros sitios. Ahí, por ejemplo, el feminismo ha hecho un esfuerzo por transversalizar las propuestas en todas, absolutamente todas las áreas de políticas a desarrollar. Y hay documentos muy interesantes y ha habido compañeras que han estado en todos en esas áreas para ir articulando con las propuestas generales, es decir, con una visión del feminismo. No el feminismo establece y apela a que los otros tengan en consideración, no, es que nosotras queremos formularlo desde la confluencia del pensamiento conjunto y desde la articulación conjunta de políticas. Yo creo que desde luego el proceso que se inició con Ganemos Feminismos, luego con Ahora Feminismos, desde ese punto de vista me parece interesantísimo y que además continúa, y ahí digamos que se continúa, ¿no?
Sobre el tema de los marcos de consenso. Bueno, eso es y de la cuestión, ¿no? Y antes he señalado que desde mi opinión, el tema de la transición, uno de los problemas fundamentales fue precisamente esa política de pactos y consensos. Fijaros que, por ejemplo, nosotras en esa Constitución, nosotras planteábamos, dentro de esta Constitución alternativa que elaboramos, planteábamos, todas las personas tienen derecho a la vida. La política de pactos y consensos y la votación posterior llevó a que solamente en ese artículo no se dijera a todas las personas, como sí está en todo el articulado, solamente en ese artículo dice todos tienen derecho a la vida. Esa diferencia, que fue producto de las concesiones a la jerarquía católica, a todos los poderes fácticos en ese momento, esa diferencia entre todas las personas y todos es lo que plantea la inconstitucionalidad de todos los intentos por ampliar al máximo la ley del aborto. Es decir, que es muy importante, evidentemente, en un contexto político hay que llegar a acuerdos, obviamente, pero es muy distinto si se llega a acuerdos con movimientos fuertes que están planteando y reclamando y exigiendo y formulando, y aún así tenemos ese problema, si desde luego no lo tenemos y confiamos solamente en la racionalidad, en la buena voluntad y en la buena disposición de unas élites políticas, sean las que sean, o de unos representantes políticos en ese plano aislados de lo que es la movilización y la presión social. Entonces, evidentemente, todos los procesos son procesos de acuerdos, pero los acuerdos hay que ver para qué y cuál es el objetivo, y tener claro de qué es lo que se quiere cambiar y saber en qué te puedes apoyar. Si lo que hay que estar es más atenta y mirando, como entonces pasaba, a la jerarquía católica, a los derechos, a los poderes fácticos, o a la movilización, a los movimientos y a quienes aspiran y tienen la fuerza de luego poder ir concretando un cambio social, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias para que no nos quedemos en solo nosotras y desde nosotras? Bueno, yo creo que afortunadamente hoy el feminismo está en todas partes, y cuando decimos que hacemos propuestas feministas, obviamente tienen mucho valor desde mi punto de vista cuando las hacemos desde organizaciones feministas, pero es que propuestas feministas también las hacen mujeres que están en muchos otros espacios, y que están permeando, y que de hecho se ven, ¿no?, las propuestas que surgen de otras plataformas, o la propia experiencia de las mujeres de la PA. Esa experiencia es una experiencia importantísima de lucha de mujeres que acaban planteando a lo largo de todo el proceso, como muy bien señala Ada Colau, reivindicaciones de afirmación de derechos como mujeres, ¿no? Entonces yo creo que en el terreno de la propuesta política, yo creo que el feminismo en el Estado español tiene un nivel de madurez en cuanto a experiencia, en cuanto a contenidos, en cuanto a capacidad propositiva muy importante. Y lo que también hay es como cierto reclamo, porque claro, a nosotras se nos dice, oye, pero tenéis que incluir todo, ¿no? Tenéis que tener una visión de conjunto. Entonces nosotras nos ponemos eso como, ¿no?, en las municipales, a estar en todas las comisiones, a estar preocupadas por cómo incluir todo, pero también hay una demanda por parte de las feministas al resto de movimientos sociales, a los partidos políticos. Tenéis que también tener nuestra perspectiva incluida, porque si no, nosotras evidentemente somos una parte, nosotras reflejamos unos antagonismos, unos conflictos, una visión determinada de los conflictos, y hay otras visiones de otros conflictos. Lo que tenemos que hacer es un proceso de convergencia, de debate, de puesta en común, para ver entre todos eso, cómo resolver esos múltiples conflictos que hoy generan la vida en común, ¿no? Pero es un reclamo para el feminismo, y es un reclamo y una exigencia para todos los movimientos sociales que quieren esta transformación. Bueno, poquita cosa que añadir. Simplemente, claro, es lo que
ya lo ha dicho Justa, ¿no? Pero evidentemente muchas de las cuestiones que apenas se han esbozado aquí, por ejemplo el tema del cuidado de la vida, está muy relacionado con la paz, ¿no? El cuidado es incompatible, el cuidado de la vida, la preservación de la vida es incompatible con la guerra, así que ya ahí hay mucho dicho, mucho hecho. Y ya digo que solo por añadir algunas cosas porque estoy completamente de acuerdo, ¿no? Tú has dicho, también lo ha dicho justo al final, pero en todo caso, nuestros asuntos, bueno, ahí entraríamos en el tema, una de las cuestiones feministas de que no son nuestros asuntos, o sea, son los asuntos de la humanidad, ¿no? Salgamos de la visión de que los asuntos de las mujeres son particulares y hay algo general que está ahí flotando. O sea, tomemos ya lo general, somos la humanidad. Entonces nuestros asuntos somos también la humanidad, ¿no? Entonces nuestros asuntos son los asuntos también de la humanidad y de la misma manera que otros asuntos siempre nos han atañido y por lo mismo, como al final ha dicho Justa, son otros movimientos también los que tienen que incorporar la perspectiva de género, y si no la incorporan son sus asuntos solamente, ¿no? Entonces, bueno, un poco ese cambio de perspectiva. El tema también, por añadir algo más, de los marcos de consenso, pues bueno, simplemente poner el punto de que efectivamente estamos avanzando y que el movimiento feminista está en un buen lugar. Sin embargo, yo siempre solamente quería llamar la atención porque es un punto a tener en cuenta, ¿no? Porque es un punto a tener en cuenta la extraordinaria reacción patriarcal que vivimos, ¿no? Que eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo que va a suponer, nosotras si nos movemos en una dirección y parece que avanzamos y que se genera cierto consenso, y luego una reacción como pocas cosas generan reacción, y eso lo sabemos todas las que estamos en esto, ¿no? En tanto que el feminismo, también lo dijo antes, Justa, propone un cambio tan absolutamente radical, pues genera una reacción que es poco comparable, y cualquiera de nosotras lo sabe, y además con cosas muy fáciles de ver, ¿no? Sabemos que es curioso que cuando escribimos un artículo sobre feminismo, o sea, tú puedes escribir un artículo proponiendo una revolución económica y la instauración del comunismo universal en un artículo, y la gente te dice qué tontería, estoy a favor, estoy en contra, tal. Y tú dices cualquier cosa de feminismo y hay 500, 600, 1000, 2000 comentarios insultándote, y a veces son cosas completamente evidentes para nosotras, e incluso evidentes que nos manejamos como si ya hubiera consenso respecto a eso, ¿no? Entonces, bueno, y teniendo en cuenta el poder de los medios de comunicación, lo estamos viendo en la ofensiva contra los ayuntamientos del cambio, el poder de estos medios, pues estos consensos que a veces creemos haber alcanzado, consensos sociales entre el movimiento feminista o demandas feministas y el resto de movimientos o incluso partidos políticos, etcétera, pues en un momento dado pueden saltar por los aires o son muy difíciles de mantener. Yo no lo sé, solo quiero decir que a veces minimizamos, porque en nuestra vida cotidiana, el poder que puede tener esa reacción en un momento en el que realmente haya que decidir, ¿no? Si este consenso. Y eso me llevaría, por añadir algo a lo que tú decías, ¿no? Y ahí lo que tú decías bueno, yo creo que tu pregunta podría llevarnos a discutir o a debatir otra vez sobre la eterna cuestión del poder, ¿no? ¿Qué es tener poder? Si tenemos poder, si nuestro poder es delegado, si nos pertenece, y volver a debatir, y eso no solo a debatirlo, sino a mirar qué poder tenemos en las instituciones, en los partidos, cuando creemos tener poder lo tenemos realmente, etcétera, ¿no? Para encontrar, y lo vemos constantemente en partidos y en partidos muy afines a nosotras, ¿no? Hoy, quiero decir, lo podemos ver hoy, después de estar, no hoy concretamente, sino que en este mismo momento, bueno, cómo funciona el poder en los partidos y hasta qué punto el poder es o sea, cómo el poder sigue siendo poder delegado, te lo quitan, te lo dan, cómo las reivindicaciones feministas siguen estando sujetas
a estrategias, tacticismos que se usan o no dependiendo. Las mujeres que tienen poder por sí mismas, si lo tienen para hacer feminismo o no, porque esa es otra, ¿no? Porque hay mujeres que tienen poder legitimado y por sí mismas, pero no para hacer feminismo. Si hicieran feminismo con ese poder, inmediatamente habría una reacción que minaría ese poder, ¿no? Bueno, eso sí es un tema que siempre estamos ahí y que sigue ahí, o sea, y que no hemos resuelto y que ahí sigue, vamos. Bueno, pues no sé qué puedo yo añadir. Pues la primera pregunta sobre la paz, pues la paz, siendo más de seguridad, pues sí, eso se veía mucho y formaba gran parte eso, del discurso en Escocia durante el debate para el referéndum. Y por dos trámites, el gasto en las armas nucleares y lo que se podría hacer en vez de malgastar el dinero público, y la seguridad y la paz en general, pero de Escocia. Y la visión de una escocesa futura contaba con el retiro de Trident, el retiro de los misiles y submarinos nucleares para la seguridad y la paz de todos. Y también era, y es un argumento, es un problema totémico, ¿no? Porque enmarca mucho o subraya mucho lo que como se siente en Escocia, o sea que hemos estado como el cubo de trastos, ¿no? del Reino Unido, y que llevamos tantos años con los misiles en Escocia y no en lo demás del territorio británico, así que pues eso es también pues un rechazo al déficit democrático que se siente. Perdona, pero la segunda pregunta no la había oído ni entendido muy bien, así que voy a pasar a la tercera, y las estrategias que no estamos intentando, bueno, no. Creo que estamos intentando todo, ¿no? Y estamos a veces cansadas, ¿no? de tanto intentar y de tanto involucrarnos y de estar en tantos espacios. Pero algunas cosas sí creo que podríamos juntos seguir diciendo, de no dejar que los procesos donde nos metemos o donde activamos nuestro propio poder, que no dejar que los procesos ni el análisis en nuestros partidos, nuestros sindicatos, nuestras asociaciones dejen o pasen de integrar un análisis de género. Y es lo que pasa pues, cada día, es una cosa cotidiana, y luego cuando lo dices, lo comentas con las personas o en el grupo, o sea, en cualquier proceso, es un desliz, claro, el desliz, claro, tienes razón, lo puedes hacer tú, ese análisis, o sea, la respuesta de siempre, ¿no? Antes Beatriz lo dijo, el análisis de género en la política pública es imprescindible y es una reclamación que tenemos que seguir haciendo, creo, y obligado con esto, análisis de recursos públicos por los presupuestos y los procesos de presupuestos públicos, y eso también encaja con el tema de seguridad y armas. ¿Por qué en las cuentas nacionales? ¿Por qué en el proceso financiero de la Unión Europea cuenta como inversión y contribución a la economía productiva el gasto en los armamentos, pero el cuidado y la provisión del cuidado no se cuenta ni se valora como contribución? Y ahí tenemos que meternos en ese debate de volcar pues, estos términos en cómo se cuadra lo que es inversión para lo necesario social. Y como nos dijo esta mañana Amaya, de dejar de tener miedo a desobedecer. Esto me ha gustado muchísimo.
que hay que decir cuando nos dicen que ha sido un desliz. Pues a nosotras no nos permiten estos deslices, y creo que nosotras no debíamos permitir los deslices a los demás tampoco. Bueno, no sé si hay más preguntas. ¿Sí? Venga, recogemos. Hay 3 preguntas. Igual nos quedamos sordas y no nos podemos oír, pero bueno, parece. Hay 3 preguntas más. Recogemos. A ver, 1, 2, 3 y 4. Recogemos estas 4 preguntas y hacemos devolución. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Yo quería, en toda la exposición que habéis hecho, todos los paradigmas y en relación con el feminismo y todas las luchas están planteados, vosotros lo habéis planteado desde, o por lo menos entendido, desde el panorama del feminismo en ese proceso constituyente de todo el Estado español, o por lo menos lo habéis enfocado más en toda la lucha a lo largo de la historia del Estado español. En realidad entiendo que es extrapolable a cualquier momento y también a Europa. No obstante, al estar en el foro en el que estamos, que es en el Plan B para Europa, me gustaría, si es posible, que pudierais plantear o planteases alguna estrategia en el enfoque hacia Europa, porque yo sí veo diferencias con el Estado español y me gustaría saber vuestra visión de esto, de este plan que es en el que estamos ahora mismo trabajando en esta fecha. Muchísimas gracias por todos los ponentes, que son muy interesantes. Yo solamente quería plantear una reflexión en torno a un poco a esta agenda que se plantea, ¿no? Que me parece muy interesante en términos un poco de cuál debería ser la agenda feminista en el proceso constituyente en España, y creo que hay muchas cosas que se pueden extrapolar al ámbito europeo. Retomando también un comentario que ha comentado Carmen, me parece que tenemos dos retos muy importantes desde el feminismo, y uno tiene que ver con también intentar superar algo que el discurso hegemónico plantea, ¿no? Que es un poco ese paradigma estatocéntrico, donde pensamos un poco en una agenda del feminismo en el Estado español, cuando no solo hay que hablar de una agenda feminista en política exterior y en el ámbito de la paz frente a esa servitización que Carmen plantea, sino que estamos en un escenario donde transformar el modelo económico, social en España, esa transición, requiere hablar de un escenario global, ¿no? Donde tenemos cadenas globales de cuidado, donde tenemos cadenas productivas de acaparación de los recursos del planeta y del trabajo de la inmensa mayoría de la humanidad, y donde hablamos de un modelo económico, donde una élite político global pues tiene todas unas intereses desplegados en todo el planeta, con esa política exterior centrada en la geopolítica, en intereses económicos. Y yo creo que el feminismo no puede no estar, ya sé que queremos hacer muchísimas cosas, pero no podemos no estar, si queremos estar en una transición de un modelo económico y social hacia un modelo de cuidado, no podemos no estar en esos debates en el ámbito de ese poder global y de ese escenario global. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando se plantea la equiparación del trabajo productivo con el trabajo de cuidados, y yo creo que el feminismo ha aportado mucho en el análisis de que el trabajo productivo ahora mismo, en términos de derechos para un trabajo digno, lo tienen muy poquitas personas en el mundo. Que entonces no estamos hablando en realidad de una equiparación del mundo del cuidado al mundo productivo, sino que tendremos que estar hablando de qué tipo de trabajos y de qué derechos vamos a dar a ese escenario, ¿no? Entonces yo creo que esa mirada de intentar un poco incorporar esas aportaciones que el feminismo postcolonial, el feminismo negro y otros feminismos
interseccional, o como sería, que soy disléxica, donde seamos capaces de, en toda esa agenda, con todos esos puntos, ver el impacto diferenciado que tienen las mujeres migrantes, las mujeres refugiadas, en las mujeres en función de la clase, de la edad, de la orientación sexual. Bueno, yo creo que eso es muy importante y necesitamos poner una mirada en ese escenario global que se plasma aquí, esa élite político-económica neoliberal, capitalista, patriarcal, sigue siendo colonial y racista, y ese contrato social del que Beatriz hablaba, el contrato social y sexual, sigue siendo racial y sigue siendo colonial sobre la inmensa mayoría del planeta, ¿no? Además antiecológico. Y todo eso tenemos que ser capaces también de posicionarnos en esas agendas. Y en ese sentido, por lanzar un último comentario que me parece muy interesante desde el feminismo postcolonial, es cómo va a trabajar el feminismo, los feminismos, con este proceso que se está produciendo en esta guerra discursiva, con el proceso que se está produciendo de construcción de un occidente, de esa élite patriarcal, neoliberal y todo lo demás, como salvadores de las mujeres del sur. Y cómo toda esa agenda de seguridad supuestamente militarizada, de expansión en el sur, de control de un sur supuestamente bárbaro y salvaje, se está haciendo en el nombre de los derechos de las mujeres. Y yo creo que no podemos no tener una voz de alarma y de grito de que no, en nuestro nombre, seguimos con lógicas civilizadoras, geopolíticas y económicas en el sur global. Buenas noches y muchas gracias a todas las ponentes y a todas las participantes por brindarnos esta ocasión de confrontar nuestras ideas. Pero yo he asistido a los dos talleres y tengo la sensación de que somos buenísimas. Este es el plan de las buenísimas. O sea, parece mentira que con el malestar actual que hay con respecto a las mujeres, parece mentira que con todo lo que está cayendo sobre las mujeres, con el plan de austeridad de Europa, con el plan de todo lo neoliberal, o sea, con todo esto, con todo lo que están sufriendo nuestras compañeras y nuestras congéneres, pues estemos aquí, no sé, como pactando, a ver de qué manera. Está bien pactar, yo no digo que estará bien o mal, pero desde luego falta la denuncia. O sea, ¿qué vamos a hacer con todas estas mujeres que matan todos los días? Con todas estas mujeres que están cargando el trabajo, el trabajo sucio del neocapitalismo. Todas estas mujeres que están en casa haciendo los trabajos no pagados para que los trabajos productivos se los lleven ellos. ¿Y qué vamos a hacer? Es que no sé cómo podemos, mirarnos, con esta beatitud. O sea, la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Que está continuamente atacándonos. Concretamente, pues, el otro día un arzobispo decía, o un cardenal, no sé si lo viste, ¿no? Que el delito del aborto era un delito muchísimo mayor que el delito de la pederastia. Y cosas así, pero ¿cómo? ¿Hasta cuándo vamos a soportar? Bueno, no sé, es como lo del poema de Bertolt Brecht, claro, pues vinieron a por el compañero obrero, pero no era yo, vinieron a por el vecino, pero no era yo. Me parece muy bien que en este proceso de nuevas constituciones pues se esté y se pongan todos los puntos de política de género y de política de tal, pero a la vez hay que ir a la calle, como ha dicho la compañera de Escocia, hay que desobedecer. El sistema neoliberal no nos va a dar nada si no le plantamos cara. Y bueno, pues ojalá que el día 7, el día 8, pues estemos todas allí. Y ojalá que esa manifestación de no sé, hay una marcha, ¿no? Hay una marcha universal de las mujeres, que estemos todas allí y que además de ir construyendo
políticas que dentro del neoliberalismo y dentro de Europa, incluso de la socialdemocracia, no lo vamos a conseguir, como no se ha conseguido históricamente, pues a ver qué podemos hacer, ¿no? Propuestas de desobediencia civil, quisiera oír. Gracias. Hola, buenas tardes a todas las compañeras que están reunidas hoy. Muchas gracias por compartir juntas las experiencias. Mi reflexión es muchísimo más corta y mucho más sencilla. Muchas de la suya es mucho más profunda, la mía es mucho más andar por casa. Muchas de las compañeras que estamos aquí participamos en política con o sin cargo público con o sin cargo interno de cualquier partido o sindicato. Y entonces nos encontramos enseñando y hablando con nuestros compañeros y compañeras acerca de que tenemos que seguir la lucha feminista, que la lucha será feminista o no será, puesto que la igualdad es normativa pero no es real. Sin embargo, a la vez participamos en partidos políticos antiguos o algunos mucho más nuevos en los que se aplican normas de paridad que en muchas ocasiones lo que hacen es relegar a mujeres más votadas a puestos inferiores con respecto de sus compañeros por una paridad mal entendida, y nos encontramos con que nuestras propias compañeras no siempre han salido al menos en la defensa de una aplicación más justa de esa norma de paridad que evidentemente se estableció para que las mujeres y hombres participaran por igual, no para que mejores mujeres o mujeres más votadas tuvieran puestos inferiores. Es una reflexión general. Entre todas entiendo que en los partidos antiguos y más nuevos algo podemos hacer. Me siento orgullosísima de las compañeras, en este caso diputadas de Podemos, que me rodean y de cargos municipales y autonómicos, pero no es menos cierto que todas las compañeras de partidos y sindicatos tenemos ese reto por delante, ¿no? Que la igualdad o la participación igualitaria de las mujeres no relegue a las mejores por debajo de otros u otras que no lo sean. No sé si hay alguna pregunta más, si no hacemos devolución que responda. Bueno, yo no son preguntas realmente, ¿no? Son reflexiones con las que supongo que estamos de acuerdo aquí todas. Lo que has dicho tú, pues no sé, quiero decir que efectivamente yo creo que lo que planteamos es extrapolable a... No todos los países europeos están en la misma situación, pero sí yo creo que a estas alturas todos los movimientos feministas se plantean los mismos objetivos, tenemos agendas parecidas, mismas quejas, etcétera, ¿no? De hecho, es muy curioso porque cuando lees a las madres del feminismo siglos atrás, ponle 2, 3 siglos atrás, las reivindicaciones, la categorización de la desigualdad ya está perfectamente clara en ellas, ¿no? Entonces, quiero decir, nosotras somos hace ya mucho tiempo conscientes de exactamente cómo se construye el patriarcado, cómo se nos clava, qué tenemos, cuál es nuestra agenda, y vamos avanzando y retrocediendo. Hay avances que parecen irreversibles, pero al mismo tiempo siempre el poder se va reconfigurando, reconstruyendo, y bueno, esto es así. Luego pasan cosas como, pues, no sé, como el gobierno griego. Por problemas técnicos que estamos teniendo. Quiero que entendáis que todo en la magnitud del plan B es un proyecto autoficcionado. Con lo cual hemos tenido que intentar utilizar todos los recursos posibles, recursos que vienen de diferentes lugares, recursos que siempre son los más adecuados,
y los más profesionales, con lo cual voy a solucionarlo en un instante. Vamos a intentar. Los micros, por favor. ¿Cómo? ¿Sí? Sí. Pero ciérralo para que no te veo sin gafas. Oye, sin gafas. Sin gafas no es cuando no te veo. Que lo apague. ¿Por qué? Hola, sí. Manuela, que lo apague. ¿Por qué? Hola. Listo, gracias. Yo tengo la ventaja de que no veo nada, las caras, que en cierto sentido es una ventaja, no sé. Bueno, pues nada, estaba con el gobierno griego, siendo una mujer, no, después de todo lo que hemos recorrido y de lo que debería haber sido Syriza y de, bueno, pues, salir un gobierno sin una sola mujer, por tanto creo que compartimos objetivos, que tenemos claras las agendas, que estamos en diferentes, claro, en cada país estamos en diferentes situaciones, pero ya en Europa no tanto, y que hay idas y venidas, retrocesos, etcétera, ¿no? En ese sentido creo que es extrapolable, más o menos. Respecto a lo que ha dicho la compañera del escenario global, pues es que la hemos aplaudido porque no había nada que añadir, estamos completamente de acuerdo. Lo único que sí que diría es que yo creo que, decías, no puede ser que el feminismo no esté en esas luchas, yo creo que está, ¿no? Y que en los últimos años se ve cada vez como esa interseccionalidad es más evidente en más feminismo, y que ya hay cosas que son evidentes. Yo creo que cuando el feminismo habla de una equiparación, no, que decía Ángela, o que decimos, no es que estemos tratando o que estemos exigiendo una equiparación en el marco neoliberal del trabajo reproductivo y el trabajo productivo. Yo creo que a estas alturas nadie habla de eso. Yo creo que ya estamos hablando constantemente, tratábamos de revalorizar y de hacer visible el trabajo reproductivo, pero siempre con el objetivo de conseguir para todos y todas. Siempre hablamos de una vida que merezca la pena ser vivida para todos y para todas. Eso supone no equiparar en las mismas condiciones, obviamente. O sea, no estamos hablando de equiparar en el marco neoliberal patriarcal, ¿no? Entonces yo creo que cuando cuestionamos, cuando estamos valorando, como he dicho, visibilizando el trabajo reproductivo que cuida y preserva la vida, justamente es para no equipararlo a las condiciones del trabajo neoliberal, sino para plantear un nuevo paradigma de ruptura con esa situación. Yo creo que, aunque todavía a lo mejor hay un feminismo que no ha entrado por ahí, pero yo creo que eso está es un nuevo consenso dentro del feminismo, por lo menos yo así lo vivo. Y lo que ha dicho la compañera de la denuncia, ¿hasta cuándo? Pues no sé. Yo creo que el feminismo es denuncia fundamentalmente, que hemos estado en la calle, que estamos en la calle mucho en este momento de manera masiva, y has mencionado a la Iglesia, y justo has mencionado antes la laicidad, es uno de los temas básicos. Yo creo que hay que arrebatar, no solo por las feministas y por las mujeres, pero desde luego fundamentalmente o también de manera muy prioritaria por las mujeres, hay que arrebatar a la Iglesia, hay que despojarla de esa legitimidad que parece tener permanentemente sin tenerla. Este es un país donde el discurso de la Iglesia tiene una legitimidad social y mediática, etcétera, que no se corresponde además con la realidad, ¿no? Este es un país donde las iglesias están vacías y donde, realmente el seguimiento de los preceptos de la Iglesia pues es muy escaso, y sin embargo cada vez que efectivamente habla un obispo parece que habla alguien, y sobre todo tiene una repercusión importantísima, y además es un discurso fuera de la realidad,
totalmente, o sea, dicen cosas que ya están incluso fuera de la realidad y sin embargo siguen apareciendo como si dijeran algo sensato en los periódicos, en los medios de comunicación y siguen siendo, gozan de una legitimidad que no se corresponde con su papel real, pero esa legitimidad hay que arrebatarse, o sea, hay que despojarles de ella de una vez y el camino de la laicidad es una reivindicación fundamental. Y bueno, yo creo que las feministas y las mujeres feministas hemos plantado cara permanentemente a todo. Lo que pasa también es lo que decía Ángela, que a veces son demasiadas caras, son demasiados espacios, es demasiado todo el tiempo. Y ya, yo soy muy breve, ya me enlazo con la pregunta de Susan, ¿no? Pues claro, pues estamos en Podemos y el primer día de la primera votación pues ya se hace una interpretación cuanto menos curiosa de la paridad, ¿no? Y no somos capaces de imponer otra interpretación hasta mucho tiempo después, quiero decir, bueno, pues eso también nos enlazaría con el tema del poder. ¿Cuál es nuestro poder? ¿Por qué no decimos la paridad? O sea, sí lo decimos, pero ¿por qué nos impone esto no es la paridad? Esta no es la paridad que exigimos las feministas. Y ahí se hace esa interpretación y luego, pues sí, ya cuando conseguimos organizarnos, hacer unos 1000 documentos, llegar, tal, volvemos al tema del poder, de cómo se usa, quién lo ejerce y para qué, pero sobre todo para qué, porque yo siempre digo, es verdad que hay mujeres con poder legítimo, por ellas mismas, pero yo imaginaos a una mujer con poder que se pusiera a hacer políticas feministas, ¿no? Sin más, una detrás de otra, pues yo creo que sería considerada loca prácticamente, ¿no? Imaginaos, cuando a lo mejor las políticas feministas que haría serían políticas universales, o sea, más universales que las políticas antifeministas que hacen los hombres con poder. Pero yo me imagino a una Angela Merkel o que se levantara. El caso de Michelle Bachelet es muy paradigmático en este sentido. O sea, Michelle Bachelet es una mujer feminista que como presidenta de Chile no hizo ninguna política feminista. Luego se fue a ONU Mujeres y allí hablaba de feminismo y cuando hablas con ella, pues es una mujer, realmente es feminista, pero cuando fue presidenta no hizo una política feminista, no podía hacerla. Sin embargo, sí era una mujer, era presidenta de Chile, era una mujer con poder, pero con poder ¿para hacer qué? Para lo que, sí, no para hacer política feminista. Es un caso paradigmático, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno. Sobre el tema de Europa, yo creo que hay una dificultad real. Evidentemente hay muchas, o sea, estamos en el mismo marco económico, el mismo modelo económico, el mismo tipo de políticas económicas, conservadoras, patriarcales. Desde ese punto de vista hay una base objetiva para que pueda haber procesos de confluencia dentro de Europa, pero es verdad que dentro de lo que es el movimiento feminista no hay esos procesos de confluencia entre movimientos de distintos países, no sé qué pensarás tú, y lo que hay fundamentalmente y lo que tiene más peso es la presencia de movimientos feministas lobistas. Entonces, claro, eso también, desde mi punto de vista, marca mucho los límites de poder articular una contestación fuerte, porque los movimientos lobistas son los movimientos que acaban aceptando el marco y las limitaciones que ponen las instituciones, ni más ni menos que las instituciones europeas. Por lo tanto, tienen un horizonte de trabajo y de movilización enormemente limitado. Entonces, eso sí que es verdad que hay como así como en otros movimientos, se da más fácilmente en lo que es el movimiento feminista que plantea alternativas que vayan más allá de las cuestiones más inmediatas. Es un proceso que habría que impulsar, ¿no? Que hay que impulsar. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Itziar. Itziar, totalmente de acuerdo. O sea, a mí me parece que el feminismo no solamente tiene que además es un aspecto muy importante que marca la posibilidad y la viabilidad de un feminismo realmente transformador. Si el feminismo no bebe, por ejemplo, de lo que plantea la ecología y por lo tanto no integra y no se hace como un feminismo inclusivo, ecofeminista, si no plantea y no incluye lo que se hace desde la economía feminista, que está bastante más incluido que otras cosas, ¿no? Que a ese nivel ha habido como más, se formula desde la propia teoría, desde el propio movimiento,
movimiento pues estará incapacitado, igual que si no hay un feminismo capaz de establecer una crítica a lo que ha supuesto, a lo que es el colonialismo, y por lo tanto hacerse también como un movimiento decolonial. Y desde ese punto de vista yo creo, y como esto es un espacio de debate, creo que eso es una tensión dentro del feminismo, porque no todos los feminismos comparten esta perspectiva, porque esto, que queda muy bien decirlo y que Itziar lo ha formulado extraordinariamente, supone cuestionar la acepción tradicional que se tiene, por ejemplo, sobre la igualdad, porque el feminismo occidental, un tipo de feminismo occidental, plantea un modelo de lo que es el proceso de lucha y de liberación, entre comillas, de las mujeres, que responde a unos parámetros culturales determinados, y que además incluso los parámetros culturales de nuestras propias sociedades occidentales son excluyentes, porque las sociedades se han hecho enormemente más complejas, y porque esa complejidad hace que efectivamente tengamos que hacer lo que planteaba Itziar, ¿no? Ese planteamiento interseccional de ver cómo las expresiones del machismo se manifiestan de forma distinta según se cruce en la subjetividad y en la vida de cada persona la clase, la etnia, la edad, la opción sexual, la identidad sexual, etcétera, etcétera. Esto por un lado, aquí y en nuestras sociedades. Por eso cada vez es más complejo la articulación más complejo no, por eso exige más cuidado la articulación de cualquier propuesta, que tiene que ser inclusiva para entender que cuando hablamos de mujeres igual no nos estamos refiriendo a todas las mujeres, porque no incluimos a las mujeres inmigrantes, que a lo mejor lo que les preocupa no es exactamente lo mismo que a otras mujeres, o a las mujeres empleadas de hogar, como se ha tratado también en otros talleres. Pero además es que ese modelo de igualdad occidental y del que bebe un feminismo que yo llamaría bastante institucional, obvia totalmente otros procesos que se dan en otros territorios, y utiliza, digamos, y es etnocéntrico, porque lo que plantea, lo que quiere y cómo analiza la situación de las mujeres en otros contextos culturales, en otros contextos políticos o en otros contextos económicos, es a través del prisma de un sujeto mujer, que es al final un sujeto mujer excluyente, porque es el sujeto mujer blanco, heterosexual y europeo. Entonces, eso que a veces que criticamos con toda la razón, cargadas de la razón, de lo que se ha hecho por parte en general, ¿no?, de considerar que el sujeto de la historia es el varón, tenemos también que traducirlo en nuestro propio discurso y en nuestra propia propuesta política feminista, porque hay multitud de situaciones y desde luego lo vemos, ¿no? El debate, por ejemplo, sobre las mujeres que utilizan hijab es muy significativo. Es muy significativo. Como mucho, se llega a ser condescendiente a decir, oh, por favor, claro, lo importante primero es que estén en la escuela, ¿no?, y que tengan acceso a la educación. Pero no se es suficientemente crítica y crítico cuando vemos, como también se señalaba Itziar, como cuando vemos que se está utilizando a las mujeres que tienen una serie de identidades culturales. Otro debate es por qué las distintas acepciones que tiene para una mujer, etcétera, etcétera, pero que tiene determinadas marcas culturales como disculpa y como además modelo para canalizar todo lo que el miedo, el terror y el mal que suponen otras culturas, ¿no?, y para generar más la islamofobia. Y es como una cosa que creo que es clarísima en el Estado español y en general. Es decir, que eso que ha dicho Itziar y que todas aplaudimos, está genial que aplaudamos, pero que sepamos que tiene implicaciones políticas concretas en nuestros discursos y en nuestras formulaciones, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece totalmente, vamos, lo más interesante. Y luego, claro que hay que desobedecer. Hay que desobedecer y lo estamos haciendo en muchos sentidos. Gracias a que muchas mujeres desobedecen a las normas impuestas y establecen otras formas de vivir la sexualidad
y reclaman otras identidades no normativas y reclaman otra forma de relacionarse y vivir esas relaciones sexuales, afectivas o como se quiera, gracias a eso también, además de los discursos y de las propuestas, podemos ver que otro mundo es posible, que otra forma de relacionarse es posible, que otras sexualidades son posibles y otras identidades existen y que por lo tanto alumbran de alguna forma esa propuesta también más global que hacemos. Y ya que hablamos de, entonces, en un proceso de cambio y en un proceso constituyente, vamos, no es que sea necesario, es imprescindible las voces disruptivas de todos y también de las mujeres. Y hablando de desobedecer, simplemente que tengamos en cuenta que hay mujeres que han desobedecido y están sometidas a procesos judiciales. Las mujeres del coño insumiso en Sevilla, que mira que nos gusta decirlo, pues sí, las mujeres del coño insumiso en Sevilla están con denuncia. Las mujeres que se manifestaron delante de una iglesia en Barcelona reclamando también el derecho al aborto, personas que se encerraron en hospitales en Vizcaya para reclamar, digamos, que no se reformara restrictivamente la ley del aborto, también el caso de Rita Maestre más recientemente. Es decir, que cuando yo antes decía que el cuerpo es un elemento en disputa y que además es un mecanismo de control, que sepamos que efectivamente esto está operando ahora, no es simplemente un discurso, y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es, desde luego, no tener miedo, es seguir haciéndolo y conseguir entre todas y todos que evidentemente acabe y deroguemos la ley Mordaza, entre otras cosas. Bueno, muchas gracias a las tres. Yo creo que ha sido un debate muy interesante. Ahora mi compañera Sara Lafuente va a leer unas conclusiones, así un poco de lo que ha salido en la mesa por parte de las tres, y simplemente comentar que bueno, que todo el contenido del taller se volcará. Haremos un trabajo después de volcado para poder extraer las conclusiones y que las pueda tener todo el mundo, que las colgaremos en internet. Nada, yo simplemente muy brevemente nos parecía interesante hacer una síntesis como cierre del taller y también de cara a todo el proceso del plan B, ya que va a pasar después de esto. Y en ese sentido, muy interesante todas las intervenciones. Yo de primera sacamos 4 puntos principales de acuerdo, de síntesis de lo que se ha hablado en el taller, que bueno, si luego queremos ampliarlos, eso, se hará un proceso de recogida de síntesis más amplio para que todas podamos verlo y participarlo a las que no han estado aquí hoy también, ¿no? Entonces, como punto primero, parece que surge la idea de que el feminismo es necesario como una fuerza activa y resistencia, también como ha sido luego de desobediencia. Y en este proceso es importante que las mujeres tengan que ser reconocidas como sujetos políticos, y para esto resulta muy importante, también un poco en línea de la intervención de la exposición de Beatriz, las genealogías feministas, y recordar también diferentes momentos, tener presente todas estas veces en que, pese a haber habido movilización feminista y activa de mujeres, las demandas se han terminado quedando fuera en momentos de cierre constitucional. Y en ese sentido, el interés de hacer genealogías, de volver la vista atrás que hacía Beatriz, y también la aportación que ha hecho justa en relación a la transición, y también, más que volver la vista a lo lejano, también a lo cercano que ha pasado a nuestro alrededor, y momentos de cierre como el que contaba Ángela, ¿no? Y en este sentido parece que hay un consenso general en torno a unos bloques básicos de derechos de reivindicación prioritaria, en el que luego hemos visto también que es muy importante incluir como eje una visión más internacionalista, pacifista y laicista, pero los bloques principales que nos salían en un comienzo y de los que partir serían como una ampliación de la idea de trabajo que ponga en el centro los trabajos socialmente necesarios y el debate sobre qué trabajos son socialmente necesarios,
que ponga en el centro la soberanía de las mujeres sobre los propios cuerpos. Y en tercer lugar, la defensa de otro concepto de libertad que dispute un poco el tóxico concepto de seguridad que el Plan A de la Unión Europea nos tiene tan inoculados, para luchar por una vida sin temor y luchar por un cuidado de la vida en la línea de los reclamos feministas, un cuidado de la vida y una lucha por una vida sin temor, pero para todas, y en ese sentido partir del principio de igualdad desde el equilibrio entre universalidad y singularidad y respetando y valorizando la diversidad, ¿no? En tercer lugar, nos surge de forma muy importante la necesidad de una movilización social fuerte feminista en la que es necesario un proceso real que es muy importante en sí mismo y que debemos cuidar el proceso en sí, ¿no? O sea, hablamos de procesos constituyentes, pero tiene que haber un proceso real, un proceso en el que cabe destacar la importancia de un debate tanto hacia adentro del feminismo como hacia afuera, en el que el feminismo participe de los otros espacios, pero también se abra en sí, entendiendo que hace falta para un proceso constituyente, para múltiples procesos constituyentes o para la constitución de este plan B, un cambio de mentalidad y de narrativa, para el que hace falta mucho trabajo en la calle, mucha fuerza de movilización social, hace falta entender en este momento que es una buena oportunidad política para tenerlo, pero en la que hay que tener un cuidado especial con las prisas y con las potenciales instrumentalizaciones en momentos concretos por parte de partidos de demandas concretas, un poco en la línea que señalaba Ángela que ha podido pasar en momentos concretos como el IndyRed. Y en ese sentido, recogiendo un poco lo que salía en el diálogo final, que esta movilización fuerte feminista y este proceso de abertura y de debate tiene que estar en diálogo con otras perspectivas críticas, ecologistas, decoloniales. Entonces entendemos así que sí, necesitamos un plan B para enfrentar el actual marco de la Unión Europea, pero quizás teniendo en cuenta y recuperando lo que planteaba Ángela de ese plan F, del que nos hablaba, que recuerde que no podemos caer una vez más en la retórica, en los debates que nos llevan a la retórica de votar primero y negociar después, sino estar como mujeres, como diversas y como feministas, visibles y presentes desde el principio, marcando agenda en todos estos posibles marcos de apertura constituyente y de generación de otra Europa posible y otro mundo posible.